deseado de todas las gentes. Volviendo a Jerusalén, prosiguieron su búsqueda. Al día siguiente, mientras andaba entre los adoradores del templo, una voz familiar les llamó la atención. No podían equivocarse. No había otra voz como la suya, tan seria y ferviente, aunque tan melodiosa. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús. Aunque llenos de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo, con palabras que implicaban un reproche: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor». «¿Por qué me buscaban?», contestó Jesús. «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar?». Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarle en el templo, habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Sus palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca habrían de olvidarse, y la pregunta que les dirigiera encerraba una lección. «¿No sabíais?», le dijo, «que en los negocios de mi padre me conviene estar?». Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su Hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús. Pero durante un día entero habían perdido de vista aquel que no debían haber olvidado en un momento. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. Era natural que los padres de Jesús le considerasen como su propio hijo. Él estaba diariamente con ellos. En muchos respectos de su vida era igual a la de los otros niños, y les era difícil comprender que era el Hijo de Dios. Corrían el peligro de no apreciar la bendición que se les concedía con la presencia del Redentor del mundo. El pesar de verse separados de él y el suave reproche que sus palabras implicaban estaban destinados a hacerles ver el carácter sagrado de su cometido. En la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre». María había ponderado estas palabras en su corazón. Sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. En esta ocasión no entendió sus palabras, pero sabía que había negado que fuera hijo de José y se había declarado hijo de Dios. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto de la multitud. Deseaba volver tranquilamente de Jerusalén con aquellos que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a sus hijos de sus congojas mundanales y recordarles la obra admirable que Él realizará al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esta obra una promesa de la liberación del pecado, así como la sangre del Cordero inmolado protegió los hogares de Israel.
La sangre de Cristo había de salvar sus almas, pero podían ser salvos por Cristo únicamente en la medida en que por la fe se apropiaban la vida de Él. No había virtud en el servicio simbólico, sino en la medida en que se dirigía a los adoradores hacia Cristo como su Salvador personal. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar con oración acerca de la misión de Cristo, pero con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban a Jerusalén, la excitación del viaje y el trato social absorbían su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador que había de sufrir mientras volviese solo con ellos de Jerusalén. En el Calvario trató de aliviar la pena de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María había de presenciar su última agonía y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Así como Jesús había estado separado de ella y ella le había buscado con pesar 3 días, cuando fuese ofrecido por los pecados del mundo, lo volvería a perder 3 días. Y cuando saliese de la tumba, su pesar se volvería a tornar en gozo. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirlas. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que aquellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales, y mientras nos espaciésemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Continuaremos.
deseado de todas las gentes.